Bien, gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Dios bendiga a todos los que de alguna manera están creyendo en Dios. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Ahorita en estos últimos meses hay muchas prácticas que se hacen y muchos lo relacionan con el servicio a Dios, y como no leen las escrituras, pues piensan que todo está bien. No se dan cuenta de los errores que uno comete por ignorar esta bendita palabra. Hoy vamos a leer en la epístola de nuestro hermano San Pablo a Tito. Vamos a leer en el capítulo 3. Voy a leer a partir del verso 1 del libro de Tito. Dice así la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús el Cristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Gloria al Señor Jesús. Bien, la exhortación para el pueblo del Señor. Para los que ya estamos en Cristo, para los que nos llamamos cristianos, no solamente es llamarse creyente o cristiano y llevar una vida muy lejos de lo que dice la palabra del Señor.
Tenemos que llevar una vida ordenada, una vida útil en lo que pudiéramos hacer, que sea una buena obra, no solamente entre nosotros, sino la Escritura dice con todos. Claro que primeramente tenemos que procurar, dice el Señor, a los domésticos de la fe, o sea, nosotros como familia tenemos que aprendernos a ayudar. Pero también, si tenemos la oportunidad, a todo aquel que lo necesite. Y fíjense que hay cosas muy bonitas acá sí que tenemos que estar tomando en cuenta, porque nosotros, dice nuestro hermano Pablo, somos como cartas leídas por todos, o sea, todo aquel que se llama cristiano, cristiana, eso es objeto de cuestionamientos, de que todos opinen de su vida como cristianos, porque mucha gente dice, mira, dice que es hermana, pero mira lo que hace, o mira, dice que es hermano, pero pues ve qué hace, y dice la palabra del Señor, no entramos ni dejamos que otro entre. Entonces es muy importante el testimonio que nosotros pudiéramos estar dando a los que nos rodean. Por eso le dicen a nuestro hermano Tito, recuérdales que no se les olviden estas cosas. Verso 2, que nadie difamen, que a nadie difamen. Entonces, pues si dice que no tenemos que difamar a nadie, pues es lo que tenemos que hacer, no hablar mal de nadie. En un cristiano, el estar difamando a otra persona, pues ya da un mal testimonio. Lo triste es que a veces hablamos de cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas. Entonces no tenemos que difamar a nadie, porque es muy feo. Es muy feo cuando un cristiano está hablando mal de otra persona, mal de su hermano. Bueno, que no sean pendencieros. Lo bueno es que eso de pendencieros, ojalá y no lo estemos viendo en todos los que nos llamamos cristianos. Una persona pendenciera, ¿cómo sería? ¿Qué es ser pendenciero? Una persona pleitista, una persona con la cual no se puede razonar, una persona que siempre está buscando el pleito, la contienda. Entonces, dentro de los que están siendo llamados desde tiempos antiguos, ya ha habido gente que tenía estas características de ser pendencieros. Entonces no, tenemos nosotros que aprender a cambiar todos esas cosas que nos pueden señalar si las vivimos. Entonces tenemos que dejar de difamar si
alguien difama, y si alguien es pendenciero o pleitista, pues tiene que dejar de hacerlo. Dice que tiene que ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, lo contrario de estar difamando y estar de pleitistas, pues tenemos que aprender a ser amables y mostrar nuestra mansedumbre para con todos. Esa tiene que ser la vida de los cristianos. El que ya está en Cristo, 2 Corintios 5:17, dice que su vida antigua pues ya debe de haber pasado porque ya se arrepintió y tiene que empezar una vida nueva. Entonces la vida nueva pues es muy diferente a la vida antigua. Dice el verso 3, recordando nuestra antigua manera de vivir. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ya no somos. Dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra vida antigua antes de conocer a Cristo. Entonces, pues, tiene que mostrarse ese cambio. Tiene que mostrarse que ya somos diferentes. ¿Por qué? Pues porque ya estamos conociendo la palabra de nuestro Dios, ya estamos siendo guiados. Mire, todo aquel que está en Cristo es un proceso, ya lo hemos hablado. Todo inicia primeramente por creer en el Señor. Posteriormente, después de creer, dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16, dice, el que creyere y se bautice, ese se salva. Entonces nuestra creencia nos llevó al bautizo, y en el bautizo, dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, recibimos, después de habernos arrepentido y de habernos sumergido en el agua, recibimos al salir el regalo del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, ese Espíritu Santo que Dios pone en nosotros va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces tenemos que entender que ya no debemos de ser aquellos que en otro tiempo vivíamos en los chismes, vivíamos peleándonos, vivíamos por cualquier cosita, andamos habloteando, por cualquier cosita nos andamos insultando. No, ya no. Dice, ya no debemos de ser de esa manera. Una persona pendenciera es porque por cualquier cosita anda buscando solamente una razón para pelearse. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de ser y tenemos que aprender a ser amables y mostrar mansedumbre con todos los hombres. Ya tenemos que dejar ese mal carácter. Dice que en otro tiempo, hablando de tiempo pasado,
antes de recibir a Cristo, pues también nosotros éramos como esas gentes. Así vivíamos, esa era nuestra vida. Pero ya debe de cambiar. Vamos a leer otra parte de la escritura. Vamos a buscar en el libro de la carta a los Efesios. Vamos a leer a partir del verso 17. Es una exhortación que le hacen también a la iglesia en Éfeso. Porque este mal es generalizado. Todos los que hemos sido llamados tuvimos una vida diferente. Como gentiles no conocíamos ni siquiera, no teníamos ni siquiera un freno para tratar de hacer lo bueno. Al menos los que vivieron la ley, esa ley de alguna manera los trataba de sujetar, los trataba de hacer vivir diferentes a todas las gentes que vivían haciendo maldades. Aunque ellos tuvieron sus errores, pero su vida fue muy diferente. Tenían una ley que era santa. Entonces nosotros como gentiles no teníamos nada. Dice la escritura, borrachos, rateros. Dice en 1 Corintios 6:9, hasta afeminados. Había muchas mujeres lesbianas también. Pero nos cambió el Señor. Ya debemos de vivir de manera diferente. Vamos a leer Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces no solamente se trata de llamarse cristianos, sino que podamos demostrar la vida diferente. Ahora, bueno, para el pueblo esa es la exhortación. Pero a nuestro hermano Tito le estaban hablando como una persona encargada de enseñar a otros. Entonces, vamos a estar hablando de los que tienen la responsabilidad de estar enseñando a otros. La iglesia tiene que cambiar, sí,
Claro que tiene que cambiar, pero alguien tiene que estarles recordando. Alguien les tiene que estar enseñando, exhortando, corrigiendo. Entonces, para los que todos los que tenemos esa labor, pues tenemos que tener ese cuidado de estar viendo que no se les olvide a los que se llaman cristianos que tiene que haber ese cambio. Verso 4, voy a regresar al libro de Tito, capítulo 3, voy a seguir leyendo en el verso 4. Y aquí habla nuestro hermano Pablo, le dice a Tito que le recuerde cuando Cristo llegó a nuestra vida. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, el día que Cristo nos llamó, el día que nosotros comenzamos a creer en el Señor, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ese Espíritu Santo que recibimos el día que nos bautizamos, el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. O sea, ese día no se nos tiene que olvidar. Entonces, aquí a Tito, nuestro hermano, pues le dicen qué no deben de estar haciendo los creyentes y qué actitud deben de adoptar. Pero les recuerda que lleva la bondad de Dios a nuestra vida, llega nuestra salvación a través del bautizo, y la renovación es el cambio. Renovar es cambiar. Y vamos a cambiar porque ya está Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios, ya está en nosotros. Ahora, Él nos va a estar, aparte de que ya nos perdonó, ahora Él nos va a estar guiando. Nos va a estar enseñando. Acuérdense de que ya hablamos de que el Espíritu nos va a recordar todo lo que Jesús habló y nos va a seguir enseñando. Verso 6, el cual derramó en nosotros, hablando del Espíritu Santo, abundantemente por Jesús el Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ese pedacito, Dios de mi vida, pues a mí me hace sentir que tengo que hacer mi mejor esfuerzo ahorita que tengo tiempo, porque el día que yo me bauticé, pues Dios me justificó por su misericordia, porque la salvación es un regalo. Y a partir de entonces, de recibir su gracia, vine a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. El día que yo lo supe, pues ese día me puse muy contento de saber de la oportunidad que Dios me estaba dando. Porque primeramente comencé a escuchar de la vida cuando se está lejos de Jesús. Vive uno peleándose, vive uno envidiándose, vive uno haciendo cosas muy feas. Y cuando conocemos a Dios, nuestra vida cambia o debe de estar cambiando. Ahora ya tenemos que ser amables, ahora ya tenemos que dar un testimonio diferente. ¿Por qué? Porque ya Dios se manifestó en nuestra vida. Ahora somos herederos de la esperanza de la vida eterna. O sea, yo tengo esa esperanza
Quisiera yo con todo mi corazón no pecar delante del Señor, no hacer nada malo delante del Señor, porque tengo la esperanza de un día poder estar con Él cuando mi tiempo termine acá. Ya me dieron la oportunidad, el día que fui justificado, el día que me bauticé, ese día me dieron la oportunidad, pero ya pasaron muchísimos años y todavía sigo acá, dentro de este cuerpo, y tengo que reconocer que tengo muchos defectos, muchas faltas, y a mí me preocupa porque no quiero perder la esperanza de la vida eterna. Yo quiero cambiar y siempre le pido a mi Dios que me ayude a cambiar para que el día que yo salga yo de este cuerpo, salga yo contento y feliz, porque sé que me voy a ir a reunir con en el que yo creí, pero para eso tiene que haber una renovación, un cambio, como dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Si en verdad nos está enseñando Jesús, pues tiene que haber un cambio. Ya no debemos de vivir como los que no conocen a Dios, porque hay mucha gente que vive en la maldad porque ignora lo que dice la Escritura, porque la dureza de su corazón les está impidiendo buscar a Dios. Nosotros que tenemos la oportunidad ya en las manos, pues tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para no perderla. Decía nuestro hermano Pablo, no después de haber sido heraldo o predicador, venga yo a ser reprobado. Porque hasta nuestro hermano Pablo reconocía que el estar dentro de ese cuerpo es algo difícil. Pero tenemos la ayuda de Dios. Dice el verso 8, sigo leyendo Tito, capítulo 3, verso 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, cuando nosotros, los que tenemos la responsabilidad de estar trabajando para las almas que le pertenecen a Dios, pues tenemos que ser firmes. Tenemos que ser insistentes. ¿Por qué? Porque va en juego nuestra salvación y la salvación de las almas. Entonces, hay quien no le gusta que se le diga nada, hay quien se le exhorta de lo que debe de hacer, pero no lo quiere hacer, y entonces eso a veces, pues, nos contraría a nosotros como quien está tratando de hacerle un servicio a las almas que le pertenecen a Dios. Entonces, a veces, pues sí, nos ponemos tristes, a veces nos contrariamos porque pues los que creen en el Señor a veces no quieren cambiar. A veces hay mucha rebeldía, a veces hay mucho egoísmo, a veces hay mucho chisme todavía dentro del pueblo del Señor. Hay muchas gentes que todavía no entienden que deben de dejar de estar difamando a su prójimo, pero pues hay muchos que todavía lo hacen.
saben que deben de que su vida ya debe de estar cambiada, pero todavía les gusta estarse peleando. Dice nuestro hermano Pablo que esta palabra es fiel, que esta palabra es verdadera. Tenía que insistir para que los que están creyendo en Cristo dejen esas costumbres y comiencen a vivir de maneras diferentes. Pero a veces es difícil cuando trata uno de hacer esta labor. Nos encontramos a veces con la rebeldía. Por eso dice, vamos a leer acá en el libro de los Hebreos, capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y luego dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, cuando se hace la labor y nos encontramos todavía con hermanos y con hermanas que todavía no entienden que deben de dejar esas costumbres, que deben de aprender a comportarse como está establecido. Entonces, cuando llega uno a hacer la labor, a veces nos encontramos con la indisposición. A veces, pues no quieren. Se les dice que deben de hacer, pero no lo quieren hacer. Yo a veces me pregunto, a lo mejor no han entendido lo que va en juego. No es cualquier cosa. Es la salvación de nuestra alma, nuestra permanencia eterna con Jesús. Entonces vale la pena obedecer y dejar de ser pendencieros, pleitistas. Entonces hay quien se enoja con el que le corrige porque no le gusta que se le diga nada. Entonces, una vez fui a predicar a una congregación y yo les hacía yo la pregunta, a ver, hermanos, ¿quién de ustedes tiene pastor? Y pues todos me decían, no, pues aquí está nuestro pastor, ahí está, sentadito ahí. Y si tienen pastor, ¿por qué no lo obedecen? ¿Por qué cada quien quiere vivir como quiere vivir? ¿Por qué si les está enseñando algo diferente, por qué no obedecen? ¿Por qué no se sujetan? La palabra no solamente es para oírla, es para vivirla. Entonces el pastor puede estar dando una enseñanza fiel,
como dice aquí, le dicen a Tito, palabra fiel. Pero el problema no es de que nos estén predicando conforme a la palabra. El problema es de que a veces no queremos vivirla. Para empezar, todos tenemos que tener un pastor. ¿Para qué? Para que nos sujetemos a él. Para que vele por nuestras almas. Todos tenemos, los que son miembros deben de tener conciencia de que deben de tener un pastor. Entonces hay miembros que no están de acuerdo, no les gusta obedecer al pastor porque no están de acuerdo. Y todo aquel que no se sujeta al pastor, que no obedece al pastor, tiene un problema. Miren, vamos a leer en Santiago, libro de la epístola de Santiago, nuestro hermano Santiago, capítulo 3, verso 1. Solamente vamos a leer el verso 1. Dice, voy a dar lectura, dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, cuando nosotros no nos sujetamos a nuestro pastor y queremos vivir conforme nosotros queremos vivir, entonces nos estamos haciendo maestros. Nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos pastor. Desde que no obedezcamos, no nos sujetamos, es como que si no tuviéramos pastor. Entonces, somos autónomos. O sea, no tenemos quien nos corrija, no tenemos a quien obedecer, simplemente porque nosotros tenemos nuestra propia manera de pensar. Y al adoptar esa postura, nos hacemos maestros. Hay muchos que se están haciendo maestros. Hay muchos, yo he escuchado a muchos, quieren ser pastores. Hay muchos que quieren ser predicadores. Pero dice, como dice nuestro hermano, a veces no entiende ni siquiera lo que habla. Entonces me ha tocado escuchar a gente que se dispone a enseñar a otros, pero luego comienza a hablar cosas que están muy fuera de lo que dice la palabra del Señor. Y simplemente por estar tomando un trabajo que no es su trabajo, dice nuestro hermano Santiago, va a recibir más condenación, más problemas va a tener. Si así ya tenemos problemas, pues vamos a tener más problemas todavía. El predicar el evangelio, hermanos,
es una responsabilidad. A mí mucho tiempo me estuvo frenando ese texto. No, yo nunca pensé ser predicador del Evangelio. Nunca pasó por mi mente el ser un ministro del Señor, el ser un siervo de Cristo. Yo vivía yo feliz, sentadito en la banca, oyendo. Siempre salí meditando en cosas diferentes que oía yo en las Escrituras y siempre preguntándole al Señor, ¿cómo es esto o cómo es lo otro? Pero un día cuando me di cuenta, comencé a compartir el Evangelio. No porque yo me sintiera yo maestro, no, sino simplemente porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y como yo estaba feliz teniendo a Cristo en mi corazón, pues eso era lo que me hacía hablar con mis conocidos, hablar con los que me rodeaban, de lo que yo iba yo aprendiendo, de lo que es tener ya al Señor cerca de ti. Es algo hermoso, te pones feliz. Y eso compartía yo, lo que me alegraba mi vida, porque a mí me cambió mi vida tremendamente. Yo vivía yo mal, pero pues un día llegó, como dice nuestro hermano Tito, llegó el Señor y todo cambió, cambió muchas cosas y yo estaba muy contento. Hasta que un día, no es que yo lo pidiera, no es que yo dijera yo lo quiero, no. Simplemente llegó un día en que me vi en un púlpito. No lo pedí, no lo busqué, simplemente cuando me di cuenta llegó el día en que me dijeron, hermanos, compártanos de la palabra del Señor. Dios de mi vida, todavía recuerdo el primer día, sentí yo algo muy bonito dentro de mi corazón, pero al mismo tiempo decía yo, bueno, ¿y qué voy a decirles? Y me acuerdo que tenía yo, como dicen, un trazado, o sea, un tema escrito con citas escriturales. Y yo dije, con esa confianza, está bien. Me confié en el escrito que tenía yo en medio de las escrituras. Y cuando estuve en el púlpito y comencé a buscar mi escrito, no apareció. ¿Dónde quedó? No lo sé. Pero les compartí el Evangelio, porque la Escritura dice que de eso tenemos que estar llenos. Y de lo que había en mi corazón, de eso les hablé a todos los que estaban ahí presentes. Entonces se dieron las cosas hasta que me hice un siervo de Cristo. Le doy gracias a Dios, no porque lo merezca, sino porque es un privilegio hablar de la palabra de nuestro Dios. Pero es una responsabilidad muy grande.
muy grande. Yo lo he llorado, no me da vergüenza decirlo, yo lo he llorado porque pues a veces las cosas se ponen difíciles y uno quisiera que no pasara, porque en el tiempo que tengo me ha tocado ver muchas cosas. He vivido divisiones, he visto contiendas, he visto pleitos, he visto muchas cosas. Y hay cosas que me dan tristeza. Cuando veo que hay mucha desobediencia, hay dureza, cuando veo que cada quien quiere vivir su propio evangelio. Y entonces, pues por más que uno trate de ser firme en la palabra del Señor, por más que uno trate de querer hacer esta labor para que las almas lleguen sanas delante del Señor, pues a veces se pone difícil la situación. Y a mí a veces me preocupan, me contristan dentro de mi corazón. Y digo, bueno, pues qué más puedo hacer? Yo no puedo cambiar a nadie. Dice el Señor, si Él no edifica, en vano trabaja el edificador. Y lo único que trato de hacer, pues es una labor lo mejor que yo pueda hacerlo, liberando mi responsabilidad. Pero no puedo cambiar a nadie. Lo que sí tengo que ser firme, de convicción en lo que dice la palabra del Señor. Ahí sí. Entonces, me han dicho que soy un, ¿cómo se puede decir? Muy estricto. Así me han dicho, usted hermano es muy estricto, muy, muy directo, muy, no sé. ¿Por qué? Porque no me quiero salir del Evangelio. No quiero adornar el Evangelio para que no sientan la palabra como debe de sentirse. No, no es así. Entonces hay quienes me tienen en ese concepto, pero prefiero que me tengan en ese concepto y no que yo esté por quedar bien con todos, falsificando o medrando la palabra del Señor. Porque hay quien toma el púlpito y hasta chistes cuentan. Toman el púlpito y cuentan historias y todo el mundo ríe y todo el mundo está contento. Y hay quien aquí toma el púlpito y hasta brinca y hacen muchas cosas. Pero eso no ayuda a la iglesia. Eso no ayuda a cambiar a nadie. Hay quien va se reúne porque le gusta el ruido, la música, o sea, se reúnen por otras cosas menos por querer escuchar la palabra fiel como está escrita. Nosotros el propósito de reunirnos es ese, solamente meditar en la palabra como está escrita. No quitándole, no poniéndole, porque hay problemas. Entonces, con todo y eso, pues siempre va a haber gente que esté en contra de lo que se enseña. Por eso hay muchísimos movimientos religiosos, bastantes, hay miles. Sin en cambio, voy a leer aquí, mire, vamos a regresar a la epístola de nuestro hermano Santiago, en su capítulo 1.
Entonces todos tenemos que aprender que nos conviene recibir esta palabra de vida eterna. Ya tenemos la oportunidad, dice nuestro hermano Tito, ya la tenemos. Pues ahora hay que tratar de aprovecharla, porque un día nos vamos a ir de este mundo. Y si no nos vamos con la esperanza de irnos con Cristo, pues ¿a dónde vamos a llegar entonces? Santiago capítulo 1, verso 19. Dice la palabra del Señor así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar. Eso es lo que yo quiero, que mi alma se salve. Bien. 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, pues tenemos que aprender a recibir con mansedumbre esta palabra que puede salvar nuestras almas. Pero pues al principio dice nuestro hermano, pero tenemos que aprender a oír primero. Tardos para hablar, tardos para enojarnos, porque a veces somos muy contenciosos, a veces no entendemos lo que nos están hablando y ya comenzamos a contender, ya comenzamos a irarnos, porque no nos está gustando lo que nos están diciendo. Entonces, esa palabra no va a cambiar, los que tenemos que cambiar somos nosotros. La palabra implantada, o sea, esta palabra es firme, firme. Y los que predicamos el Evangelio, tenemos que aprender a ser firmes, firmes. Decía un hermano que ya hace tiempo ya se fue de este mundo. Hermano, es que si yo les hablo así, se van a ir. Entonces hay quien tiene miedo de que los que se congregan de hablarles con firmeza, de hablarles con verdad, como está establecida esta palabra, porque tienen miedo de que se vayan, tienen miedo de quedarse solitos. Y para que no pase eso, que no pase eso, pues comienzan a inventar cosas para caerles bien a los demás. Les comienzan a dar por su lado. Aunque anden mal, el hermano mejor prefiere quedarse callado. ¿Por qué? Porque si no se van a ir las hermanas. No les pueden decir
No les pueden hablar de su forma de vestir porque no regresan. A los hermanos no les pueden decir también de su forma de vestir, de su forma de hablar. No les pueden decir, hermano, usted es muy pleitista, usted es muy contencioso. Porque se va a enojar de que le digan que es así. Y en lugar de decirlo para que se corrijan, porque pues se supone que tienen un pastor que debe de estar velando por ellos, o sea, no les puede hablar con la verdad porque se van. ¿Y qué es lo que pasa? Pues simplemente no crecen. Sí es cierto, ¿no? Hay congregaciones a donde se amontona la gente, pero sus vidas no cambian, sus costumbres no cambian. Está lleno de gente que le gusta el chisme, está lleno de gente que difaman a los demás, está lleno de gente pleitista. Solamente son una apariencia. Así dice nuestro hermano, es una apariencia. Entonces, quién va a ser el responsable de estas almas si no llegan a llegar delante del Señor? O sea, a quién le van a reclamar? Pues al pastor, porque la palabra del Señor dice, como quien ha de dar cuenta. Entonces, yo un día le decía a un hermano, pues es que el Señor nos dejó agarrarlos a todos. El Señor dice, tú tienes que velar por mis ovejitas, y las ovejitas tienen que aprender a obedecer y a sujetarse. Porque cuando esto no pasa, cuando hay un pastor, pero hay ovejitas desobedientes, con mucha dureza, y entonces, ¿cómo va a hacer la labor el pastor? Pues sí que se va a quejar. ¿Y con quién se va a quejar? Pues no se va a quejar con los hermanos, simplemente se va a quejar con el Señor, le va a decir, Señor, pues tú estás viendo que yo les estoy diciendo, pero no quieren, no les gusta. Entonces yo siempre he dicho, no importa que yo me llegue a quedar solito, pero que el Señor Jesús esté conmigo. Me han dicho que soy, ya te se me olvidó cómo estaban diciendo que soy, aparte de estricto, soy severo, así me dicen, soy una persona, soy un hermoso, severo en mi forma de hablar de la iglesia, soy severo, soy estricto. O sea, no, me dicen que que debo de aprender a apapacharlos para que las almas se acerquen, porque si les hablas con la verdad, pues no se acercan porque les hablan con la verdad. Dice la palabra del Señor, los que no se acercan es porque no quieren que les digan sus verdades. Pero todo aquel que se acerca a Cristo, pues ya entendió que el Señor le va a decir cómo es para que cambie. Entonces, hay muchos lugares a donde se llena de gente y hay mucha gente, les gusta mucho la música, les gusta la alegría, el alboroto,
pero pues eso es lo único que les gusta. Vamos a leer aquí en este mismo libro de nuestro hermano Tito. Dios tenga misericordia de nosotros y de todos nuestros hermanos, para que no seamos una apariencia. A mí eso es lo que me preocupa, de aparentar algo que estemos lejos de ser. Hay pastores que no son pastores. Es lo que dice la palabra del Señor. Hay hermanos que no son hermanos. Tito capítulo 1. Vamos a leer un versículo acá. Verso 16. Dice así la palabra del Señor. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, no solamente es hablar de Dios, el ser cristiano, hermanos, le dice a nuestro hermano Tito, insiste, recuérdales. Llegó Jesús a nuestra vida, llegó la bendición de Dios a nuestra vida. Dios nos está dando la oportunidad de heredar vida eterna con Él. Pero le dicen, recuérdales, enséñales. A nuestro hermano Timoteo le dicen, exhórtales con toda firmeza, con toda autoridad. Porque no sabemos cuándo se va a terminar nuestra oportunidad. Si supiéramos que nos quedan 20 años, bueno, pues tenemos 20 años todavía para seguir tratando de hacer la lucha, pero no sabemos qué tiempo nos queda. En cualquier momento se termina nuestra oportunidad y como estemos, así nos vamos a ir. Habrá quien lo logre y habrá quien no lo logre. Dice la palabra del Señor, muchos van a querer, pero no van a poder. Dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre prediqué, en tu nombre yo hice muchas cosas. ¿Y qué va a decir Él? No te conozco. Entonces tenemos que aprender primeramente a desear que nos hablen, aunque no nos guste, que nos hablen con la verdad, a que nos exhorten, a que nos enseñen, a que nos corrijan, porque para eso es esta palabra. ¿Por qué me tengo que enojar con el pastor si el que me va a corregir es Dios? Si yo con el que quiero vivir es con Dios, no con el pastor. Dice el Señor de los pastores, imiten su fe, consideren sus vidas. El pastor no me va a salvar. El pastor lo puso el Señor para que me ayude, para que vele por mi alma, y es lo que debe de estar haciendo. Si estoy mal, me tiene que estar corrigiendo para que yo pueda llegar y alcanzar la promesa de vivir con Jesús, de poder llegar a la vida eterna. Pero no tenemos que ser solamente imitación de cristianos. Si somos de ese tipo de cristianos que no nos pueden hablar con la verdad, porque
nos vamos y comenzamos a buscar un lugar a donde no nos hablen con directamente, como dice la palabra, sino que hagan otras cosas para que no nos sientamos tan mal. Así hay mucha gente ahorita. Van de un lugar a otro tratando de buscar un lugar a donde los consientan, a donde no les digan nada de cómo quieren vivir, a donde no los exhorten, no los corrijan, a donde no les recuerden nada. Simplemente que vayan, se sientan un ratito, cantan un ratito, porque la música a veces está muy agradable y ya, con eso ya son cristianos. Entonces dijo el Señor, deseen como niños recién nacidos la leche no adulterada. Entonces, para los miembros, la exhortación es de que no sean una apariencia de cristianos. Y para pues, nosotros los que estamos aquí tratando de hacer una labor, tenemos que ser firmes y tratar de ser ejemplo. Y lo principal, no falsificar esta palabra. Aunque digan lo que digan de nosotros, no somos los primeros. Al Señor le dijeron, ¿cómo le dijeron? También le dijeron que era duro para hablar. Sin en cambio, la palabra que él estaba hablando era santa. Entonces, cuando nosotros escuchemos la exhortación, la corrección, es un consejo santo. No proviene del pastor, porque el pastor no escribió esto. Viene de Dios, porque Él quiere que nosotros heredemos la vida eterna, pero que lleguemos limpios delante de su presencia. Bien, hermanos, pues que Dios nos ayude, que el Señor en su misericordia nos dé la gracia para que podamos vivir esta palabra, para que no seamos una apariencia nada más, para que no caigamos en esa situación, como dice la palabra del Señor, profesamos conocer a Dios, pero nuestros hechos hablan lo contrario. Entonces, pues, les sigo haciendo la misma invitación de seguir meditando en esta palabra con nosotros. Es bendición para usted, hermanos, si usted escucha algo que se sale de esta escritura. Yo le voy a agradecer mucho que haga su comentario para que si nos estamos saliendo de lo que dice la palabra del Señor, pues podamos corregirnos. Ahora, si usted está oyendo que se está hablando de la palabra del Señor tal y como el Señor lo estableció, pues trate de vivirlo, porque de eso depende el regalo de la vida eterna. Bien, hermanos, si el Señor Jesús no dispone otra cosa, los invito para el próximo en vivo, el próximo jueves, a la misma hora. Y mi mayor deseo, hermanos, es de que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a todas mis hermosas sobrinas que se prestan también para oír
de la palabra del Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos, a mis hermanas. Que Dios bendiga todo lo que están haciendo, todo lo que emprendan, que sea de grande bendición para ustedes. Que no falte el alimento en sus mesas, que no falte la sanidad en sus cuerpos y en sus hogares. Que Dios los llene de bendiciones de todas formas, hermanos. Ese es mi mayor deseo para con todos ustedes. Que Dios nos ayude en nuestros hogares, con nuestros hijos, con todos nuestros seres queridos, hermanos. Bien, pues nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Que Dios los bendiga.